Desde hace meses venimos analizando en los medios de comunicación los impactos negativos que produce en la vida de los cubanos, en la economía del país, la ocurrencia de delitos que atacan a los flujos financieros mediante actos ilícitos relacionados con el lavado de activos, el fraude financiero y también otros que tienen una expresión visible en el tráfico ilegal de divisas como medio afín. Recordamos todos que expusimos pruebas, también elementos muy concretos en programas anteriores. El Banco Central de Cuba actualizó su mercado cambiario oficial, fue el 17 de diciembre del año 2025. No es un secreto, es la realidad que el mercado oficial no opera aún como necesita la economía cubana, como consecuencia de las condiciones actuales, por cierto, las de la última etapa en particular, bajo una política sin precedentes de asfixia económica, financiera y energética. En este contexto persisten estructuras ilegales organizadas desde el exterior con base de apoyo en Cuba que operan en el canje y compra-venta de divisas. Acerca del enfrentamiento, de la investigación y del tratamiento penal a estas conductas tipificadas en el Código Penal, generalmente como tráfico ilegal de moneda nacional o de divisas, la evasión fiscal o también el lavado de activos con impacto en terceros países, acerca de eso hablaremos hoy. Ya comenzamos. Me acompaña por segunda vez aquí en el programa Yudenia San Miguel Ramírez, quien es fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de La Habana. Fiscal, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y está también con nosotros el teniente coronel Gisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. Teniente coronel. Humberto, el saludo también para ti y toda la teleaudiencia. Para ambos la segunda vez en el programa y la primera vez juntos. Comienzo con usted, con permiso suyo fiscal, con el teniente coronel. Descubrimiento, ustedes han hablado de eso, del descubrimiento, de la manera de penetrar, de desarticular estos entramados delictivos y en otras oportunidades han dicho que esto es una prioridad para el Ministerio del Interior. Sí, como no. El Ministerio del Interior, Humberto, en cumplimiento de su encargo constitucional, desarrolla su sistema de descubrimiento a partir de todas las múltiples vías de obtención de información operativa. Ese sistema también incluye la penetración, o sea, una vez que se obtiene la información operativa, lógicamente hay que penetrar la delincuencia, hay que conocer cómo actúa, cuáles son los roles de los que intervienen en esos entramados delictivos y, por supuesto, la desarticulación, una vez que se conocen los elementos, las circunstancias suficientes para operar, bueno, pues sencillamente se desarticula de manera que podamos evitar que pueda proliferarse el fenómeno. Se siguen moviendo millones de pesos, millones de dólares en el entorno del mercado ilegal de las divisas en Cuba, teniente coronel. Sí, Humberto. Tenemos que reconocer que a pesar de todas las medidas de enfrentamiento, las medidas de gobierno que también se han implementado en función de contrarrestar este fenómeno, aún persisten estructuras delictivas que manejan estos flujos financieros al margen de la ley, volúmenes no despreciables de dinero, como podremos incluso apreciar más adelante cuando veamos algunos ejemplos que traemos, pero que te ilustran precisamente la magnitud de este fenómeno que estamos hablando. Y precisamente esos flujos voluminosos indiscutiblemente tienen un impacto directo en la estabilidad macroeconómica que tanto necesita nuestro país para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Yo le pedía, y quisiera que me acompañe, que venga para acá, teniente coronel, yo le pedía algunos elementos para poder entender mejor y verlos, usted me los traía, los tenemos en gráfica, en pantalla. Algunos rasgos o características de cómo se está moviendo el mercado ilegal de las divisas en Cuba. Yo creo que, a ver, el que participa en esto no se va a enterar de nada nuevo. Quizás se va a enterar, ustedes lo saben muy bien. Claro. Los que no estamos en esto, pudiéramos enterarnos. Explíqueme cómo actualmente es el comportamiento del mercado ilegal de las divisas en Cuba. Bueno, en primer lugar, hemos establecido la participación de cubanos radicados en el exterior con estructuras en Cuba que soportan esa actividad. Comenzaba el programa incluso hablando precisamente de eso, de cómo desde el exterior, grupo de personas logran estructurar el desarrollo de estos entramados delictivos. Ajá. Los financistas extorsionan a los actores privados imponiéndoles intereses que oscilan
entre un 6 y un 12%, al tiempo que los involucran en entramados delictivos. Eso, Recordemos que estos financistas, primero, estos financistas son personas que entran en negociaciones con actores privados de la economía a quienes les van precisamente a financiar sus importaciones. Pero esas importaciones, que lógicamente son en dólares, van a ser en función de una tasa de conversión o una tasa de cambio de esas divisas que es impuesta por ellos. Una tasa que en otros espacios hemos caracterizado también que tiene un componente adicional de manipulación, de distorsión, con un objetivo bien marcado, que sabemos incluso que persiguen con eso. Y evidentemente les tiene que refrendar, además de que ya viene con un nivel de especulación incorporado, tiene que refrendarles un nivel de ganancia que está entre un 6 y un 12%. Una y deja ganancia alta. Una ganancia bien elevada. Y eso tiene una consecuencia, como es natural, en las fichas de costo. Tiene después un efecto especulativo en toda la cadena. Primero porque distorsiona la elaboración de los costos. En fin, eso lo podemos también ver más adelante. Desarrollo de estructuras dedicadas a la simulación de recargas internacionales y la retención de las divisas en el exterior. Otro elemento también. Otro elemento. Fíjense, las divisas al final no llegan al país. El dinero todo se queda en el exterior, como hemos visto, como el caso de los inversionistas, que muchas veces están asociados también a entramados delictivos de repartición ilegal de remesas en el territorio nacional. Reciben la divisa en el exterior, no envían esos dólares para acá, sino que los emplean en el financiamiento de esas importaciones y luego existen personas aquí en Cuba que obedecen precisamente las indicaciones o las órdenes de estos organizadores, que son los que se encargan de la recogida, de las recaudaciones de estos actores económicos, que lejos de depositarlas en el banco, tienen precisamente que conservarlas para entregárselas a estas personas, que terminan entonces siendo los dineros que se utilizan en la repartición de estas remesas. El equivalente en moneda nacional generalmente. El equivalente en moneda nacional. Generalmente, pero también en algunos casos, por supuesto, puede también utilizarse la divisa. En el caso de las operaciones financieras especulativas mediante la extracción transfronteriza, ¿qué significa esto, Teniente Coronel? Sí, aquí estamos hablando del uso de nuestras fronteras para la extracción ilícita de estas divisas. El empleo, sobre todo, de personas denominadas mulas. Únicamente su objetivo es extraer del territorio nacional esas divisas acopiadas propiamente como resultado de estas actividades. ¿Eso sí es dinero en efectivo que sale por los aeropuertos? Es dinero en efectivo. Porque juegan precisamente con el umbral que establece el Banco Central de Cuba para ellos, que es hasta $5.000 por persona. O sea, por cada viaje que la persona da, puede extraer única y exclusivamente hasta $5.000. Lo que pasa es que si eso se hace de forma repetida y con varias personas, se puede extraer bastante efectivamente. dinero. Bien, ¿qué otras características pueden ser importantes en este comportamiento del mercado ilegal de divisas actualmente en Cuba? Bueno, tenemos también el desarrollo de operaciones sistemáticas de canje y recanje ilegal de divisas en el espacio físico y virtual, tomando como referencia la tasa que rige en el mercado ilegal, esa misma tasa que ya habíamos citado anteriormente. Tasa que es grabada hasta un 15% por encima, presionando con ello al alza de los precios, Humberto, al tipo de cambio y a la devaluación de la moneda nacional. Todos estos factores combinados producen un alto daño a la economía nacional y al final se traducen también, Humberto, esto es salario que pierde poder adquisitivo. Estamos hablando de familias que ven alejarse las posibilidades de adquirir bienes elementales, empresas privadas y estatales, ¿por qué no?, que encuentran costos impredecibles en su operatoria. En fin, tiene un impacto, por supuesto, en esa estabilidad macroeconómica que se necesita. Son fenómenos, sin duda, avanzamos, muy complejos, Teniente Coronel, pero sin dudas también la manera en la que ustedes van investigando esto creo que le va poniendo un ritmo importante al descubrimiento, a las características que usted decía ahorita. ¿Tienen investigaciones en curso en este momento? Sí, como en la actualidad se encuentran en curso más de 300 investigaciones. ¿300? Más de 300, que incluye, por supuesto, algunos procesos penales ya iniciados con personas imputadas bajo el control de la Fiscalía, aquí también representada. Fíjense que aquí estamos hablando de los grupos de WhatsApp, Telegram y de Facebook, en los que se verifica con fines investigativos la identidad de usuarios que participan de forma estable en la compraventa ilegal de divisas. O sea que ustedes están siguiendo grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook, más de 300 investigaciones, y trabajan en la identificación de personas que no están totalmente identificadas en las redes. Entiendo que es eso. Exacto. Pero existen técnicas, maneras de saber quiénes son las personas. Sí, sí existen, las tenemos. En cuanto a las disposiciones jurídicas fiscal, la utilización de las redes digitales, sé que en nuestras normas, en nuestra reciente reforma sustantiva y procesal se contemplaron cuestiones asociadas a las redes digitales, lo hemos explicado en otras oportunidades.
Sí, como no, el Código Penal cubano y la Ley del Proceso Penal tiene una amplia gama de instituciones del derecho que ampara la operatoria de los juristas, en este caso, en nuestro caso de la Fiscalía. Por ejemplo, el Código Penal de circunstancias agravantes que se tienen en cuenta a la hora de solicitar sanciones a los imputados de presentar estos procesos a los tribunales. En el caso de el uso de las plataformas digitales, redes sociales, el uso de estas vías de telecomunicaciones y sus servicios, de las técnicas de las comunicaciones. Estaba recordando el artículo 80, si pudiéramos verlo, que hace alusión a algo de lo que usted estaba planteando. Sí, cómo no. Cuando se emplean estas herramientas para facilitar la ejecución del delito, para obstaculizar o impedir su descubrimiento, para agravar las consecuencias del mismo, entonces estamos ante la presencia de una circunstancia agravante de la responsabilidad penal. Una agravante. Agravante. Si se utilizan entonces los espacios digitales de las telecomunicaciones para cometer el delito. Exactamente. Pero existen otras circunstancias agravantes. Sí, le iba a mostrar esta, fiscal, vamos a ir al inciso J del propio artículo 80. Porque, teniente coronel, algunas de estas personas, usted decía que están trabajando en identificar a personas que están en el tráfico ilegal de divisas, pero hay personas que no hay que identificarlas, que se identifican solas, están los teléfonos, los nombres, las direcciones, sí. Y entonces pensaba, fiscal, en esta agravante cuando de alguna manera se dice que aquel que comete el delito y todo el mundo puede verlo, que no se esconde mucho, ¿no? Es que se crea por estos implicados un escenario, circunstancias, condiciones que propician la comisión del delito. En eso consiste la apología del delito. Y debemos decir y resaltar que cuando el fiscal solicita al tribunal que se aprecien varias circunstancias agravantes o alguna de ellas de modo muy intenso, podríamos estar también solicitando que se aprecie la agravación extraordinaria de la sanción. La agravación extraordinaria cuando son varias. Cuando son varias o cuando existe una que se manifiesta de modo muy intenso. Sí, eso lo recuerdo, busquemos el artículo 81.2 que tiene justamente esto que usted planteaba. Que sí, ahí pudiera ser el caso, teniente coronel, de una persona que de forma sistemática, esto es el campo de la teoría, vende, compra, se promociona y durante mucho tiempo lo está haciendo en las redes. Ya ahí tenemos una de esas agravantes de forma notable. Por supuesto, porque existen determinadas circunstancias que definen, por ejemplo, la relevancia, la significación, sí, los resultados, en relación con los hechos que se han cometido. Todas estas condiciones propician que se tengan en cuenta algunas de estas de modo muy intenso. Nosotros mencionábamos acá se explicaban dos, pero existen otras circunstancias que pueden ser apreciadas, por ejemplo, cuando se afecta alguna actividad priorizada del país, como es este caso. Sí, cómo no. Ahora, ¿cuáles son, teniente coronel, los principales roles o las principales personas que están interviniendo en el mercado ilegal de divisas en Cuba? Para entender ya, sí, a los efectos de quiénes son, qué es lo que hacen. Claro. A partir precisamente de los procesos investigativos en desarrollo y los que ya hemos concluido, hemos identificado distintos tipos de roles. O sea, las personas que asumen como financistas, esos que, como decíamos, pagan el costo de las importaciones de aquellos actores privados. Están en el exterior los financistas. En el exterior. También están las personas denominadas remeseros, que son los que se encargan luego, cumpliendo las indicaciones del que está en el exterior, de acopiar en algunos casos los dineros y posteriormente distribuirlo en calidad de remesas por el territorio nacional. Los traficantes de divisas en espacios físicos y virtuales, como ya habíamos visto en el punto anterior, implicados en movimientos transfronterizos de efectivo. Lo que usted decía, sacar algo que también explicamos. Por los aeropuertos. Sí. Exactamente. Y los operadores de recargas internacionales simuladas. ¿Esto qué es lo último? No lo había referido. El caso de la recarga simulada son las personas que están en el tráfico de las recargas de los teléfonos. En efecto. Bien. Bueno, yo creo que pudiéramos ver algunos ejemplos, sí, y vamos también comentando ya en concreto algunos si tienen más de 300 investigaciones, creo que pudiera comentarme algunos de los ejemplos para ver más en concreto casos que han estado operando en los últimos tiempos, sí, ustedes. Ejemplos como los que traemos permiten precisamente tener una claridad acerca de la magnitud real de este fenómeno y su comportamiento. Estructura delictiva, este es el primer caso, estructura delictiva dedicada al tráfico ilegal de divisas y a la entrega de remesas. ¿Una estructura? Sí. Realizaban el cambio de divisas en dos viviendas. Una ubicada las dos ubicadas en el municipio de 10 de octubre de La Habana. ¿En Luyanó las dos casas? Sí. A partir de la información obtenida por fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior,
Se efectuaron un registro en ambas viviendas Sí. y la detención del encartado principal. El encartado principal detenido. Sí. Como resultado de esto, ¿qué ocurrió? Bueno, las ocupaciones hablan por sí solas. Estamos hablando de 183.278 dólares, 15.560 euros, 1.500.900 pesos, 2 autos Kia Picanto del año 2025. 2 carros. 2 carros del año. 5 cajas fuertes, 3 máquinas de contar dinero. Vaya, prácticamente tenía una estructura, pero lo más preocupante de esto, Humberto, Todavía faltan cosas. sí, todavía faltan ¿Qué cosas. más se ocupó? Bueno, 12 tarjetas magnéticas bancarias, 3 teléfonos celulares, una laptop, una vivienda, documentación relativa a 5 viviendas, por supuesto, eso hay que investigarlo. A 5 viviendas, A cinco. que no es esta vivienda. Otras 5 viviendas, que bueno, después haremos un paréntesis para referirnos a esa característica de la investigación criminal que Sí. es multilateral y objetiva y que se aplica, por supuesto, al proceso penal. ¿Podemos ver fotos de todo esto que usted está diciendo? Porque Sí, cómo no, traemos tenemos la fotos. experiencia de un programa reciente donde a veces las palabras no alcanzan y hay que observar. ¿Qué tenemos ahí? La casa, los carros. En efecto. ¿Qué más podemos ver? Vamos a avanzar. El detalle de uno de los Kia, año 2025. Y todo esto un entramado delictivo, Cajas Fuertes, que operaba, como usted decía, municipio 10 de octubre, Luyanó en 2 viviendas, dinero en una de las cajas fuertes. ¿Qué más, teniente coronel? Bueno, Más dinero por aquí. sí. Otra caja fuerte. Seguramente vemos en la próxima imagen. ¿Sí? Vaya, es prácticamente un banco. Funciona como un banco. Con medidas de seguridad extremas también y, por supuesto, con un nivel de condicionamiento. Miren, las cajas de contar, las máquinas de contar dinero Y la para casa. desarrollar la actividad. Esta es una de las 2 casas. Esta es una de las 2 casas. Vamos a ver otro ejemplo y después, fiscal, si está de acuerdo, comentamos acerca de las posibles tipificaciones que pudieran estar ocurriendo. ¿Cómo no? Veamos el próximo ejemplo. El próximo ejemplo, bueno, una estructura delictiva, también estructura delictiva, dedicada de forma sistemática a la compraventa ilegal de divisas en 2 viviendas ubicadas en el municipio Plaza de la Revolución. 2 viviendas también. Sí. A ambos lugares acudían numerosas personas en autos, motocicletas, a pie, para materializar las operaciones de canje y recanje. Muchas personas iban a estas 2 viviendas. Sí. De forma, aquí tenemos, fiscal, lo que usted decía, o sea, de forma notoria, la apología, usted decía, del Exactamente. delito. A partir de la información anterior se procedió a radicar denuncia e iniciar expediente investigativo para la aplicación de las técnicas especiales de investigación, que en este caso en Sí. particular fue la vigilancia electrónica sobre las comunicaciones telefónicas de los involucrados, además de la documentación fílmica. Está previsto en la ley. En la ley del Sí. proceso penal están establecidas las técnicas especiales de O investigación. sea que esto es legalmente posible con los procedimientos establecidos. Establecido, se aprueba por el fiscal y se desarrolla la técnica especial con los resultados que se obtienen durante la indagatoria. Documentación fílmica, vigilancia electrónica a las comunicaciones telefónicas de los involucrados. ¿Qué más, teniente coronel? En este Y caso, de esta forma protegemos, por supuesto, las garantías constitucionales. los derechos y las garantías de las personas. Muy bien. Bueno, se procedió de forma simultánea a la detención de los 2 principales encartados y la realización de sendos registros domiciliarios. Del mismo modo, se efectuó registro en la residencia permanente de uno de ellos en el municipio Cerro. O sea, 3 casas en este caso. Sí, 3 casas fueron objeto de registro. ¿Qué ocuparon ustedes? ¿Qué encontraron en estos lugares en este ejemplo, teniente coronel? Si Vamos a pudiéramos verlo más adelante. avanzar en la próxima imagen. Estamos hablando de 2 viviendas, Plaza de la Revolución, una en el Cerro. ¿Sí? La cifra, 17.210 dólares, 13.475 euros, 2.199.650 pesos, 2 motos eléctricas, 2 laptops dedicadas a un equipo de videoprotección, 3 celulares, ¿Qué otras cuestiones fueron ocupadas? Montos importantes. una máquina de contar dinero y 7 tarjetas magnéticas con diferentes saldos. Aquí la suma alcanzó los Más de 300.000 sí, pesos. en más una de las 300.000. Los implicados detenidos, confesaron su participación en el tráfico ilegal de las divisas y se encuentra también detenida una persona que al momento del operativo policial, pues había acudido a este lugar para hacer depósito. Estamos hablando de un actor económico privado que llegó a hacer un depósito de sus recaudaciones del día para convertirlos precisamente allí y mediante la tasa de cambio esta informal y legal que hemos visto, en dólares, en divisas que necesitaba también para su operatoria. Detenida también esta persona.
Esta persona no se encuentra actualmente detenida, pero sí se encuentra sujeta al proceso penal como imputado. Podemos ver un tercer ejemplo antes de... Bueno, aquí están las imágenes de todo lo que usted ha comentado. Bastante dinero también, Teniente Coronel. Sí. Aquí vemos euros, moneda nacional, dólares. Y bueno, se trata, como usted comentaba, dos viviendas en el municipio Plaza de la Revolución y otra vivienda en el Cerro. Veamos el tercer ejemplo entonces, antes de ir con la fiscal. Sí. ¿De qué se trata en este caso? Bueno, el tercer caso es un ciudadano que mantenía movimientos en sus cuentas bancarias, entiéndase, dólares, pesos cubanos, con MLC, con créditos que superaban los 36 millones de CUP y débitos por más de 35 millones. A partir de la información que se obtuvo, se estableció que esa persona formaba parte de un entramado delictivo que se dedicaba al tráfico ilegal de divisas. Podemos pasar a la siguiente. Avanzamos. Dos tarjetas, o sea, tarjetas con un movimiento de millones de pesos, por lo que usted estaba diciendo. Sí. Se determinó que realizaba la actividad en la vivienda donde residía en el Vedado. Además, utilizaba a otra persona que operaba en el poblado de Quiebra Hacha, Mariel Artemisa. Ambos reconocen que desarrollaban fundamentalmente el cambio de dólares en efectivo, el tráfico con monedas bancarizadas, sí, MLC y CUP, además de operaciones de criptomonedas. ¿También criptomonedas? Sí, esto es un elemento distintivo en este caso en particular. El encartado principal es socio desde el 2022 de una MIPYME radicada en la provincia de Artemisa. Otro elemento también a considerar. Desde octubre de 2025 se reinscribió como trabajador por cuenta propia para desarrollar la actividad de servicio de bebidas. Ante los incumplimientos de sus obligaciones tributarias, se le realizó una acción de control y se le impuso una multa de 1.637.086 pesos. O sea que ya había tenido una multa de más de 1,5 millones. Ya había sido objeto de fiscalización por la Oficina Nacional de Administración Tributaria y efectivamente le habían detectado un grupo de anomalías en torno a sus compromisos tributarios y eso generó, por supuesto, la imposición de la multa. A partir de toda la información obtenida se procedió de forma simultánea a efectuar registros en los domicilios del Vedado y el Mariel, así como la detención, por supuesto, de los dos implicados. ¿Qué se ocupa en este caso? Si nos trae. Sí, vamos a ver las ocupaciones. 134.550 pesos, 815 dólares. Menos dólares. Aquí. Un poquito menos. Es que esto, te lo voy a explicar un poquito más adelante, fluctúa. Dos máquinas de contar dinero, una laptop, un disco duro, unidad central de videovigilancia, 2 celulares. Seguimos. Es que este es el dinero que está en el momento que ustedes van Ese es el problema. al registro. Exactamente. No significa que sea todo el dinero. Cuando uno hace un análisis después más profundo y sigue la consecución en el tiempo de estas operatorias, se da cuenta de que el flujo que se mueve en estos escenarios es bastante considerable. Mucho más grande que lo que ven. Mucho más grande. Esta es la fotografía del momento. momento. Aquí también se ocupó una moto eléctrica, 8 tarjetas bancarias de Metropolitano, Bandec y BPA, fundamentalmente una tarjeta clásica y otras tarjetas extranjeras. ¿Alguna otra cuestión que usted quiera llamar la atención, Teniente Coronel, sobre este ejemplo? Bueno, uno de los detenidos participaba además en actividades vinculadas a la entrega de remesas mediante la utilización de mensajeros. Mensajeros que repartían remesas. Otra particularidad de este caso. De forma escalonada, esto también sería bueno significar lo que ocurre en los otros casos. Recordemos que estos son procesos que se encuentran ahora mismo en curso, son investigaciones en pleno desarrollo. La investigación penal en sí misma, multilateral y objetiva, y también interinstitucional, porque además el MINIS no actúa solo, aquí se imbrican expertos también de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, como habíamos mencionado, la propia Fiscalía aquí representada, la Contraloría General de la República, expertos también del Banco Central, o sea, de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras. De hecho, este último caso, la denuncia se origina a partir de un estudio de inteligencia financiera que realiza esta dirección y es una cuestión también del Banco Central. Del Banco Central. Y en esa medida en que todos estos expertos tributan a ese fin común de desentrañar toda la dinámica delictiva de estos casos, bueno, pues también incluye una línea de investigación en el orden patrimonial, una cuestión que quizás la fiscal pueda también profundizar más adelante, pero que no pierde relevancia, sino que se lleve en paralelo. ¿Cómo no? A los fines Gracias, del Teniente proceso. Coronel. Vamos a profundizar en eso. ¿Qué cosa es la línea patrimonial de la investigación fiscal?
Sí, en hechos de esta naturaleza debemos decir en primer orden que estos delitos son cometidos contra el orden económico nacional. El bien jurídico protegido es ese. ¿Qué significa orden? Disposiciones, normas legales, y estas personas, estos implicados que intervienen en estos esquemas relacionados con la actividad ilícita que se ha explicado, actúan al margen de estas disposiciones, quebrantan totalmente las disposiciones. Podemos ir viendo las imágenes de este ejemplo mientras usted explica, fiscal, sí. En el inicio, en el desarrollo de estas investigaciones, ¿por qué decimos que se lleva a cabo una investigación patrimonial paralela? En primer orden, como ha explicado el teniente coronel, estamos hablando de que la Fiscalía, en el cumplimiento de su misión, vela porque se realice una investigación multilateral y objetiva. ¿Qué significa? Que debemos velar porque se logre el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de todos los implicados. En tal sentido, la investigación patrimonial paralela va al estudio de las operaciones financieras realizadas por estas personas, la acumulación de los diferentes patrimonios. Sabemos que estas personas durante el desarrollo de las actividades van adquiriendo negocios privados, van realizando negociaciones, importaciones. Lo que veíamos en el primer ejemplo, podemos regresar a esas imágenes, los autos, casas, varias cajas fuertes, muchísimo dinero. O sea, tratando de resumir, que la investigación de acuerdo a las leyes en nuestro país, puede ir, y en otros lugares también, hacia todo el patrimonio que tienen las personas. Hay que ver todo eso que tienes, cuál es su origen. Si es lícito, imagino que no hay problema. Si está relacionado con lo que hacías, claro que tiene que haber problemas. Se cruza también esta información con los diferentes factores, sistemas que trabajan en este sentido, los bancos, las aduanas, los registros, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y esto luego trasciende a la hora de presentar los procesos a los tribunales en las posibles sanciones accesorias a solicitar. Estaríamos hablando, vamos a comentar posibles delitos: tráfico ilegal de divisas, evasión fiscal, lavado de activos. Hágame una distinción breve, yo sé que el tiempo no lo permite, pero hablemos de tráfico ilegal primero, y mientras vamos mostrando en el Código Penal algunos de estos tipos delictivos: tráfico ilegal de divisas, evasión fiscal, lavado de activos. Aquí seguimos viendo, fíjense, bienes, muchísimos bienes en los tres casos realmente. Fiscal, entonces, tráfico ilegal de divisas, sin dudas. Estos procesos que se han iniciado, todos han sido radicados por tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. Por supuesto, a partir de las formas de comisión, y se derivan, por supuesto, también de todos los niveles de descubrimiento que realiza el Ministerio del Interior. Luego, cuando las personas van desarrollando estos negocios, estos tráficos, estas actividades al margen de lo establecido en la ley, también están quebrantando, en el caso de los actores económicos no estatales, por ejemplo, están quebrantando las disposiciones tributarias, evaden el fisco y en este caso están incurriendo en un delito de evasión fiscal. Ya pudiéramos avanzar entonces al delito de evasión fiscal, que sería uno muy asociado con el tráfico ilegal de divisas en estos casos. Muy asociado, porque en pos específicamente de la apología del delito también, en pos de incrementar las ganancias, de desarrollar otras cuestiones asociadas a otros delitos que se pueden manifestar, en pos de adquirir otros bienes, de reinvertir en negocios privados, en importaciones, en negociaciones. Estas personas van evadiendo el pago de los impuestos, subdeclarando impuestos y por tanto van enriqueciendo su patrimonio. O sea que perfectamente pueden darse los dos delitos hasta lo que usted está explicando. Pueden darse los dos delitos, incluso en algunos de estos casos, y hemos tenido ejemplos también en procesos penales ya finalizados, también traen aparejado la concurrencia del delito de lavado de activos. ¿Lavado de activos? Sí, también. ¿De qué estamos hablando? Se va recirculando ese dinero, se va empleando testaferros, cuando hablamos de terceras personas, que se colocan como titulares de negocios legales, que se colocan como titulares de propiedades de viviendas, autos. También cuando se están realizando la creación de cuentas bancarias diversas a nombre también de testaferros a partir de lo establecido legalmente con relación a la creación de las mismas, se van reinvirtiendo en negocios. Pero es un dinero, en el lavado de activos es un dinero, y teniente coronel, quiero que se sume, que es ilegal, el origen del dinero. El origen es ilícito. Porque la palabra, o sea, este término de lavar, usted lava lo que está sucio, quiere decir que el dinero tiene un origen ilegal y usted después lo pone en algo legal para lavarlo. En esencia es eso. En eso consiste. Precisamente el basamento de ese capital que se va a poner, que se va a circular y que se va a invertir en un canal aparentemente legítimo es precisamente ilegal. O sea,
se obtiene por la vía, dígase, desde desde el propio tráfico ilegal de divisas, desde la evasión fiscal, desde otras disímiles conductas delictivas, ilegales, pero que al final son ilegales. Y para entran entonces en ese flujo, en ese mecanismo de introducción en la economía que permita luego, como se denomina, el lavado. Es que precisamente los delitos de tráfico ilegal de divisas y evasión fiscal son los delitos precedentes para cometer el lavado de activos. ¿Existe en todos estos temas, Teniente Coronel, cooperación internacional? Dijimos al inicio, usted lo comentaba, aquí muchas de estas personas, los financistas fundamentalmente, están en el exterior, estructuras en el exterior, con bases en Cuba para que esto funcione. ¿Cuba está sola en este combate o tenemos interacción con autoridades de otros países? Sí, el Ministerio del Interior tiene más de 30 puntos de contactos con autoridades homólogas, autoridades policiales de diferentes países. Particularmente, pudiera destacar el caso de Estados Unidos, que es uno de los países donde hemos identificado con mayor incidencia estas personas financistas con ese calificativo. A Estados Unidos se le han cursado, por ejemplo, 15 informaciones a través de los servicios homólogos. Bueno, los retos en realidad son muchos, el tiempo se agota, les agradezco, vamos a regresar a Radio Rebelde la semana que viene. La reestructuración de la oferta, aquí no se puede hablar solo de enfrentamiento de este problema, hay que hablar de la reestructuración de la oferta en moneda nacional, de la participación más amplia y competente de todos los actores en la economía, la canalización de la divisa en función de la oferta de bienes y servicios a precios que valoren la capacidad de compra de la moneda nacional mediante el enrutamiento de las remesas y otras fuentes financieras en función de las necesidades del pueblo. Y esto será posible con medidas más ágiles de parte nuestra y profundas que destraben las fuerzas productivas, que armonicen el mercado cambiario con la participación más transparente de los diversos actores que operan hoy, muchos en la ilegalidad, con el empleo de fondos. Muchas veces aquí se ha dicho que sí tienen un origen legal, pero terminan en la ilegalidad. La persistencia en la organización y comisión de delitos de este carácter, aquí se ha dicho, va a recibir la respuesta institucional articulada con la cooperación internacional, con otras agencias de cumplimiento de la ley, más de 30 servicios, lo ha dicho el Teniente Coronel, que tienen cooperación con nuestras autoridades de investigación, que igualmente van a participar en la neutralización de estos delitos. El asunto es muy complejo, lo es, pero desde los medios de comunicación estamos en la obligación de mostrarlo con todas sus aristas y con un análisis apegado a la verdad, con un enfoque de soluciones que no son fáciles, pero sí posibles. Volveremos con el tema. Gracias a todos por su atención.